Venezuela se acerca a vivir el peor colapso mundial en 50 años, así lo advierte un estudio publicado por el Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard. La investigación revela que la nación vivió un incremento de consumo sin precedentes que ocurría además en paralelo a un estancamiento de la producción. Este hecho fue seguido por un deterioro en las exportaciones cuyo diferencial fue financiado con un enorme endeudamiento externo. El informe señala que entre 2014 y 2018 Venezuela ha sufrido un colapso productivo que se inscribe dentro de una tendencia de más de 40 años de fracaso económico. Y para analizar este tema nos acompaña Pedro Palma, economista, director de la firma Ecoanalítica y expresidente además de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Es todo un gusto, señor Palma, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, gracias por la invitación y saludo a los televidentes. Como siempre es un gusto, bienvenido. ¿Coincide usted con estas afirmaciones de la Universidad de Harvard? ¿Venezuela está a punto del colapso? Sin duda alguna, la situación que estamos viviendo en Venezuela es dramática y lo que ese documento refleja es algo que hemos venido observando paulatinamente desde hace ya varios años a esta parte. Desde el año 2014, Venezuela ha entrado en una situación de recesión sostenida de su economía con una caída del Producto Interno Bruto que ya se está acercando al 40% en términos acumulados desde 2014 hasta esta parte. Y eso significa una contracción dramática de la producción. Estoy hablando del Producto Interno Bruto per cápita. Esa situación ha hecho que haya una escasez crónica de bienes y de servicios dentro del país, porque por un lado tenemos un sector productivo interno prácticamente colapsado. Las empresas manejadas por el Estado, las empresas públicas son increíblemente o totalmente ineficientes. Muchas de ellas están paradas o están produciendo una fracción de lo que producían en manos privadas antes de ser nacionalizadas. Y el sector privado ha sido diezmado, ha sido acosado por una política del sector público sumamente negativa, con controles de precios que los condenan a trabajar a pérdidas, con expoliaciones, con imposiciones de todo tipo que llevan a una situación de práctica paralización de ese aparato productivo interno. Entonces, la dependencia de las importaciones para proveer los bienes y servicios que se requieren en la economía ha aumentado tremendamente, pero para realizar esas importaciones se necesitan divisas, se necesitan dólares, que son normalmente en Venezuela generados por la exportación de petróleo, pero esa exportación de petróleo también ha caído notoriamente debido a los menores precios del petróleo que actualmente están en vigencia y a un desplome en los niveles, en los volúmenes de producción y en consecuencia de exportación de petróleo. Aún cuando los precios del petróleo se han recuperado durante los últimos meses, esa recuperación de los precios ni remotamente ha podido compensar el desplome de la producción y de los volúmenes de exportación, y en consecuencia los ingresos de divisas son sumamente exiguos, con el agravante de que los compromisos para el servicio de deuda externa son muy altos debido al enorme proceso de endeudamiento externo que ha habido en Venezuela, que también es mencionado en ese documento de Harvard, y en consecuencia pues la disponibilidad de divisas para realizar las importaciones más que necesarias también es exigua en Venezuela. Entonces tenemos una situación de una estrechez tremenda de producción, de oferta de bienes y servicios, combinado con una producción masiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar unos déficits de las finanzas públicas, unos déficits públicos tremendamente elevados, que lo que hacen es inundar a la economía de bolívares, de liquidez, pero al no haber bienes y servicios que se puedan adquirir con esos bolívares, pues esto obviamente se ha transformado en una inflación galopante que ya hemos caído en una situación hiperinflacionaria desde el mes de noviembre a esta parte. Doctor Palma, fuera de Venezuela, la gente le pregunta mucho a los venezolanos que han logrado salir del país, que no entienden una explicación sobre cómo el bolívar, que es la moneda oficial en Venezuela, pierde valor no solo a diario, yo diría ya que por horas fuera del país. ¿Cómo se explica este fenómeno? No solo frente al dólar, frente al peso colombiano, frente a moneda de Chile, frente a, bien sea, distintas monedas fuera de Venezuela,
el bolívar cada día vale menos. ¿Qué explicaciones tiene usted? Bueno, obviamente en una situación hiperinflacionaria como la que estamos viviendo en Venezuela, con unos aumentos de precios intermensuales que están en el orden del 80-85% por mes. Eso significa una inflación anualizada que, de mantenerse en esos niveles a lo largo de todo el año 2008, podemos estar hablando de una inflación de 160.000% anualizada. Usted comprenderá que la caída de poder de compra del bolívar es dramática. No se puede comprar prácticamente nada en Venezuela, y por lo tanto eso se refleja sin duda alguna en el tipo de cambio. Tipo de cambio que a su vez está afectado por esa restricción de ingresos de divisas en Venezuela, que está haciendo que primero que la única fuente, digámoslo así, de acceso a la divisa que tiene sobre todo el sector privado es el mercado libre, el mercado paralelo, porque los dólares preferenciales totalmente controlados por el Estado, a esos dólares no tiene acceso el sector privado, y el sector privado, los empresarios privados se ven obligados, por lo tanto, a pagar unas cantidades de bolívares que crece día a día, hora a hora, como usted bien dice, en niveles exorbitantes, simplemente porque la cantidad de bolívares que hay para comprar dólares son enormes, y la cantidad de dólares que hay para ser adquiridos, la oferta de dólares es sumamente escasa. Doctor Palma, hace semanas quería consultarle a usted precisamente sobre las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Están surtiendo efecto? ¿Nicolás Maduro en la materia financiera y económica está realmente cercado? Mire, las sanciones financieras que impuso los Estados Unidos, sin duda alguna, son unas sanciones muy importantes porque le restan posibilidades a Venezuela de colocar nueva deuda en el principal mercado financiero del mundo, que son los Estados Unidos. Los norteamericanos y los que están trabajando en los Estados Unidos tienen una prohibición expresa de financiar o de adquirir deuda externa venezolana, y por lo tanto eso sin duda alguna afecta a Venezuela. Sin embargo, el otro tipo de sanciones que se ha aplicado no solamente por los Estados Unidos, sino también por Canadá, por la Unión Europea, por Panamá y algunos otros países, básicamente se concentra en sanciones a las personas, a individuos que están estrechamente vinculados con el gobierno y con sus familias. Y esto les ha causado un impacto muy severo, digámoslo así, a estas personas, porque cada vez se ven estas personas más cercadas de poder, digamos, mantener sus recursos en los bancos o en el sistema financiero externo. Cada vez se ven más limitados de poder viajar hacia esos países, o de que sus hijos, por ejemplo, estudien en los Estados Unidos, en países europeos, etcétera. Y esto es algo que definitivamente está también reflejándose muy negativamente en lo personal, digamos, sobre esas personas sancionadas. Bien, quiero agradecer a Pedro Palma, economista, director de la firma Ecoanalítica, además expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Como siempre, doctor Palma, es un gusto, es un placer conversar con usted. Gracias. Igualmente, y muchas gracias.